Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Huawei G9 Prime 2019 versus al Moto Z3 Play. El Huawei G9 Prime 2019 es el segundo teléfono inteligente con cámara emergente o retráctil del fabricante chino, después del lanzamiento del Huawei P Smart Z. Con esto la empresa busca mantener su reputación en medio de todo este vendaval de problemas comerciales con Estados Unidos. El G9 Prime es un móvil que en la gama media quiere destacar por el diseño diferente y en mi opinión logra conseguirlo. Estamos ante un equipo macizo y bien construido, pero hay algunos detalles que resaltan. Primero, su construcción en plástico y segundo, su peso y la distribución de este. Estamos ante un teléfono un poco pesado y la proporción de pantalla te lo hace saber. Es un terminal realmente bonito estéticamente hablando. En mano las sensaciones son muy buenas, un buen agarre, no es resbaladizo y sobre todo se siente cómodo al usar. Un aspecto negativo es que el terminal, que posee doble textura en su parte trasera, se raya con demasiada facilidad, así que ten cuidado con esto. En sus dimensiones nos toparemos con 163.5 x 77.3 x 8.9 milímetros de grosor y un peso de 197 gramos. El Motorola Moto Z3 Play sigue la estela de diseño de sus hermanos mayores, pero con la misma idea que han seguido otros como el Moto G6. Pasamos del aluminio al cristal y metal como material de fabricación. Un diseño doblemente premium que no hace que perdamos la funcionalidad más mítica de los Z, los Moto Mods, que para esta oportunidad siguen estando presentes. En la parte delantera está la protagonista, un gran panel de 6 pulgadas con una relación de 18:9 en resolución Full HD con tecnología AMOLED. Si bien los marcos de la pantalla están muy conseguidos, no llega a los niveles de optimización de otros rivales del mercado. El terminal cuenta con las siguientes dimensiones: 156.5 x 76.5 x 6.8 milímetros de grosor y un peso de 156 gramos. En el Huawei G9 Prime 2019 encontraremos todos los botones en su lateral derecho, es decir, el de bloqueo y el del control de volumen, con lo cual no he tenido problema alguno. Su altavoz y el jack de 3.5 mm se encuentran en la parte inferior, junto con el puerto USB, que en esta oportunidad es tipo C, cosa realmente agradable del dispositivo. En su parte superior tenemos el slot para la tarjeta microSD y SIM card, junto con su cámara retráctil, de la que hablaremos más adelante. En la parte posterior podemos encontrar la configuración de la cámara triple y el sensor de huellas dactilares tradicional que se encuentra alejado de estas cámaras, lo cual en mi opinión es muy positivo, pues no podrás ensuciarlas con facilidad al intentar desbloquear el dispositivo. Este sensor funciona adecuadamente, es rápido, detecta la huella fácilmente y a una velocidad que ya nos tiene acostumbrados Huawei. Para el Z3 Play nos toparemos en su lateral derecho los botones de subir y bajar volumen, además del lector de huellas al estilo de los Samsung de generaciones pasadas, de los cuales ya nos quejamos en su día. Este lector es eficaz, algo extraño al tenerlo en este sitio, ya que estamos acostumbrados a que se encuentre en el panel frontal o en su parte trasera, por lo cual al inicio es difícil acostumbrarse a esto. Por otra parte, en su lateral izquierdo encontraremos el botón de desbloqueo del teléfono, lo cual es complementario con el puerto USB tipo C en su parte inferior, lo que está siendo tendencia para algunos terminales lanzados este año. Otra característica de este terminal es que se pierde el puerto jack de 3.5 mm, lo cual es una tremenda pena para los que usamos este tipo de puerto cotidianamente. Para el Huawei G9 Prime 2019 nos toparemos con una única versión de 4 GB, algo que no da oportunidad de elección por parte del usuario. Para este Motorola Moto Z3 Play vamos a contar con una única versión de 4 GB en sus dos versiones que varían según su almacenamiento. En el G9 Prime 2019 contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Motorola Z3 Play vamos a tener dos versiones distintas, en una manejará 32 GB y en la otra 64 GB, que podrán ser ampliadas hasta las 2 TB con memorias de expansión microSD.
El Huawei G9 Prime 2019 funciona con el procesador Kirin 710 octa-core que corre a 2.2 GHz, acompañado de una GPU Mali G51 MP4. El dispositivo funcionó sin problemas durante el uso moderado, que consistió principalmente en tareas cotidianas como llamar, enviar mensajes de texto, usar redes sociales, navegar por la web, etc. Incluso con el uso intensivo, el dispositivo no mostró signos de retraso o tartamudeo, pero sí una demora en la apertura de aplicaciones pesadas, mientras intentamos abrir algunos juegos como PUBG Mobile, Asphalt 9, entre otros. Aunque con un procesador Kirin de 8 núcleos, esperaba que Huawei hiciera un mejor trabajo con el aprovechamiento de los recursos para que la ejecución y el trabajo de todo el teléfono fuera mejor. Sin embargo, el teléfono me da la sensación de ser un teléfono grande, que da la apariencia de ser mejor de lo que es, pero que funciona normal, nada del otro mundo. Y con esto no digo que tenga un rendimiento malo, sino que por su diseño pensaba que sería un funcionamiento fuera de serie, pero lo que ofrece es muy similar a lo que brindan sus rivales de gama. El hardware de este Moto Z3 Play no es que sea una maravilla, eso se reserva a los modelos superiores, pero con esto cualquier usuario medio tendrá más que suficiente. Partimos con el procesador Qualcomm, exactamente el Snapdragon 636 octa-core que está acompañado con la GPU Adreno 509 y además corre a 1.8 GHz. Todo esto nos indica que en principio este modelo no debe tener problema alguno con las aplicaciones y además no será muy exigente con el consumo energético. Por ejemplo, en juegos de gran demanda gráfica sale sin inconvenientes preocupantes y con juegos que no requieran tanto su procesador o tarjeta gráfica actúa de la mejor forma. En pocas palabras, un gran procesador con el cual no tendrás queja alguna. La batería tampoco está nada mal, con una capacidad de 4000 mAh, el G9 Prime 2019 nos dio en pruebas controladas un total de 7 horas y 26 minutos de pantalla activa, una cifra bastante parecida a la de otros celulares, aunque la mayoría de sus rivales lo superan, aunque sea por poco. Por ejemplo, el Motorola One Vision con una batería menor de 3500 mAh obtuvo 8 horas y 10 minutos en las mismas pruebas. Además es de recalcar que el dispositivo nos brinda, además de las opciones de ahorro de batería, el modo de rendimiento, que puede optimizar el dispositivo para proporcionar un desempeño mejor, pero como resultado se quedará sin batería en poco tiempo. Este G9 Prime tardará aproximadamente 2 horas y 4 minutos en cargar del 0 al 100%. El Moto Z3 Play, teniendo un grosor de tan solo 6.8 mm, era obvio que debía poner una batería no tan potente, pero que fuera suficiente. Entonces encontraremos en su interior una batería de 3000 mAh, que posiblemente llegue al día de autonomía, sin un uso riguroso, claro está. Pero recordemos que contaremos con los Motomods de batería, uno de los cuales se incluye en el paquete de venta, aclarando que esto dependiendo del país en donde lo compres. Por otro lado, la batería del Moto Z3 Play no es extraíble, de manera que no podrás cambiarla por otra. A decir verdad, se esperaba un poco más revisando las generaciones anteriores, aunque positivamente tenemos que este dispositivo es compatible con carga rápida tipo Quick Charge 3.0, gracias a lo cual logramos una carga del 25 o 20% de batería en tan solo 15 minutos. El Huawei G9 Prime 2019 presenta una gran pantalla LCD IPS de 6.59 pulgadas, que viene con 1080 x 2340 píxeles, una relación de aspecto de 19.5 a 9 y una densidad de 391. La buena noticia es que ya no tienes que soportar una muesca o un recorte, como desees llamarlo, y el resultado es una hermosa pantalla completa con biseles mínimos a los lados. Para agregar a la estética, el bisel inferior se ha reducido al máximo, lo que hace destacar entre la multitud. Por supuesto, este no es el primer teléfono inteligente que tiene tal implementación, pero seguramente es uno de los únicos en su punto de precio. La pantalla cuenta con colores vibrantes y la presencia de buenos ángulos de visión hace que ver películas sea una experiencia bastante inmersiva. Es posible que el brillo de la pantalla no sea suficiente para el uso en exteriores, ya que incluso con la configuración de brillo máximo aún puedes enfrentar problemas mientras miras el contenido del teléfono. El panel que se ha utilizado en este Motorola Z3 Play es tipo Super AMOLED, con unas dimensiones de 6.01 pulgadas y que cuenta con Gorilla Glass 3. La densidad que ofrece debido a su resolución Full HD de 1080 x 2160 píxeles es de 402. El porcentaje en pantalla que tiene este dispositivo sacando sus marcos es de 85%, es decir, una gran pantalla. Este dispositivo tiene una relación de 18:9, por lo que mantiene la tendencia del mercado actual a este tipo de paneles por una visualización más óptima de contenido. Este Moto Z3 Play tiene una pantalla de unos colores muy vivos por ser Super AMOLED, de los mejores tipos de paneles que Motorola pudo montar en este dispositivo y que de seguro sus competidores desearían tener.
Huawei Y9 Prime 2019 viene con cámaras triples, con tecnología de inteligencia artificial en la parte posterior, con una lente principal de 16 megapíxeles con una apertura focal de 1.8, una lente ultra ancha de 8 megapíxeles con apertura focal 2.4 y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles con igual apertura focal. Este dispositivo puede tomar excelentes fotos durante el día, como se puede apreciar los colores de las imágenes son bastante naturales y no hay pérdida visible de detalle. El modo de inteligencia artificial, por otro lado, suaviza la imagen, dando al objeto un color más claro. También podemos usar el modo HDR para controlar mejor la luz en lugares oscuros. La gran apertura de la cámara enfrenta el problema de delinear los bordes cuando tomas una foto. Observa. Por otro lado, la lente ultraangular captura más contexto de la imagen, pero al mismo tiempo verás una imagen un poco más nítida con una ligera pérdida de detalle en los lados. Este terminal, gracias al modo nocturno dedicado, puede capturar los detalles, pero al mismo tiempo habrá algo de ruido en la imagen. Y para terminar, el dispositivo cuenta con una cámara emergente o retráctil de 16 megapíxeles con apertura focal 2.0, que puede tomar algunas selfies increíbles durante el día. Realmente me impresiona su calidad, aunque debo reconocer que tenía miedo de que cualquier momento se partiera, pero era algo netamente psicológico. Las cámaras que ofrece el terminal Z3 Play incluyen 3 sensores en total. La principal y trasera llega con 2 elementos de 12 y 5 megapíxeles, siendo la apertura del primero 1.7 y la segunda destinada a adquirir información de profundidad. Esta cámara tiene la capacidad de grabar en resolución 4K. Para su parte frontal tenemos un sensor propio para selfies, el cual es de 8 megapíxeles con una apertura focal 2.0 y flash LED. Este dispositivo permite realizar fotografías con efecto bokeh, lo cual hace enfocar el objeto del frente y su fondo tornarlo distorsionado, como por ejemplo esta imagen. Algo adicional y que es de agradecer es que este smartphone cuenta con Google Lens, el cual tiene la capacidad de ser un motor de búsqueda visual con muchas posibilidades, que de seguro dará de qué hablar en el futuro. En resumen, estas cámaras del Moto Z3 Play son muy buenas para la gama en donde se encuentra, con capacidades diferentes y con unos resultados muy buenos, colores no tan saturados y muy vivos. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Huawei Y9 Prime 2019 es de 760.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.220 pesos mexicanos, que a su vez son $220, que equivalen a 198 euros. Para el Motorola Moto Z3 Play es de 1.300.000 pesos colombianos, que equivalen a 7.224 pesos mexicanos, que a su vez son $374, que equivalen a 338 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Huawei Y9 Prime le gana al Moto Z3 Play en diseño, almacenamiento, procesador y batería. Por su parte, el Moto Z3 Play le gana ampliamente al Huawei Y9 Prime en los siguientes aspectos: pantalla y cámara. En los aspectos que empatan son botonera y RAM. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.